Muy buenos días, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el Aula Virtual de Inteligencia Dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de Dental RH y Estudio Odontotécnico. Es un gusto para mí presentarles al doctor Aldo Flores con el tema Las comparaciones son odiosas pero necesarias. Hablemos ahora de cementos resinosos. Muy buenos días, doctor Aldo. ¿Nos escucha? Perfectamente, Diana. Buen día desde la ciudad de Guadalajara a todos nuestros colegas que nos están haciendo el favor de dedicar un poco de su tiempo para esta plática, en el cual pues va a ser algo, tratamos de hacer algo innovador en conjunto con mi hermano licenciado Héctor Flores, en donde vamos a intentar en una parte, de una forma muy rápida, poder compartir las diferentes alternativas que tenemos en diferentes tipos de materiales y técnicas. Hoy empezamos con cementos resinosos. El nombre de cementos ahora sí que pueden confundir. Yo sigo insistiendo en donde estamos un poco en la docencia, en donde los alumnos que recién están saliendo salen perdidos porque es complicado estar al día en la cuestión de los materiales dentales. Saber qué material utilizar entre la gran gama que existen. Y hay tantos cambios vertiginosos en estos materiales que pues nuestra intención es tratar de hacer un resumen, una compilación de cada uno de ellos. Entonces, serie, pues, en lugar nos enseñan a que las comparaciones no se deben de hacer, las comparaciones son odiosas, pero sin lugar a dudas toda nuestra vida se basa en este aspecto. Entonces, si lo tomamos en un aspecto constructivo, yo creo que nos puede dejar una gran ilustración en lo que vamos a hacer. Entonces, en esa serie de conferencias, como lo dice el panfleto, trataremos de brindar de una información actual, útil y veraz, comparando productos de diferentes marcas. El objetivo es encontrar la manera de obtener consistentemente resultados predecibles y para lograrlo es necesario abrir y expandir nuestra mente para hacer uso de las técnicas y productos que mejor funcionan con cada caso. Se los he comentado, para mí la filosofía a mí me enseñaron que tú haz la técnica que mejor funcione en tus manos. Yo hoy en día creo que esta filosofía está obsoleta. Se los he compartido que es mejor que tú te adaptes a la mejor técnica para que puedas llevar a cabo una mejor restauración. Porque si no, pues vamos a vivir ahora sí que en el pasado. Sin lugar a dudas quiero agradecer infinitamente a Depuesto Dental RH la oportunidad que me da de compartir ese tiempo con ustedes, porque aún las pláticas que preparamos día a día, yo sí me alcanzo todavía a empapar de circunstancias que antes eran cuestiones verdaderas y hoy en día ya son falsas. Entonces, gracias al Depósito Dental RH, que sin lugar a dudas es importante tener un depósito que nos apoye en la cuestión de información científica, que conozca los productos. Y también a Estudio Odontotécnico, que sin lugar a dudas llevan una pauta en todo lo que se refiere a la innovación en cuanto al laboratorio dental. Entonces empezamos diciendo, ¿y por qué tengo que comparar? Porque si hiciéramos una encuesta entre los colegas y yo les pregunto a ustedes por qué utilizan una marca de cemento o por qué utilizan algún tipo de material restaurativo o por qué usan algún tipo de restauraciones, pues generalmente es o porque me lo dijo mi amigo que está capacitado o porque me invitaron a hacer una plática y en esa plática hablaron de tal material, porque está muy barato, porque fui al depósito dental y les pregunté qué tipo de material me recomiendas y ellos pues porque eran el que tenían en existencia
o porque piensan que es el mejor, no lo venden. Yo quiero compartirles que tenemos que tener la responsabilidad nosotros de ser quien elijamos los materiales. Como les decía, es un plus poder tener en nuestro depósito dental gente que realmente nos asesore y que realmente tenga el conocimiento de lo que nos está vendiendo. Pero sí me doy cuenta que es un porcentaje muy bajo la gente que realmente sabe clínicamente y no tiene por qué saberlo. Nosotros tenemos que hacer un match de lo que nos diga el vendedor a nuestras necesidades clínicas. Pero si yo no tengo en conciencia las necesidades clínicas de los materiales, pues entonces esto va a ser ahora sí que un volado que todo vaya bien. Entonces hay muchas opciones en cuanto se refiere a que la empresa sea confiable, en que yo sé que esté trayendo productos de buena calidad, que estén rankeados a niveles nacionales. Y como yo siento, como ustedes, soy clínico, yo no soy investigador, pues por ahí una persona importante decía, no debes de saberlo todo, pero cuando necesitas algo lo tienes que saber todo. Entonces, si mi modus vivendus es en la cuestión de materiales dentales, que eso me va a dar, es coadyuvante para que me dé un éxito en mis tratamientos, pues sin lugar a dudas me tengo que meter, tengo que involucrarme, tengo que conocer y tengo que adecuarme al uso de cada uno de sus materiales. Entonces, no solamente es qué precio están haciendo o si es un buen marketing. Entonces yo creo que en estos momentos tenemos materiales buenos, tenemos materiales mejores y tenemos el mejor. Mi filosofía es pues tratar de adaptarme al mejor material que esté en ese momento, porque el que era ayer posiblemente mañana ya no lo sea. Voy a intentar muy brevemente, porque es una charla muy amplia que tenemos que reducir en 40 minutos. Al final, mi hermano, el licenciado Héctor Flores, va a dirigirles unas palabras acerca de la parte comercial de estos productos. Y voy a contestar el por qué pongo estas restauraciones. O sea, yo tengo sin lugar a dudas la compañía Curaray, la compañía Culser y posiblemente se vayan a escapar algunos, la compañía Ivoclar, la compañía 3M, la compañía Kerr, la compañía Visco, la compañía Boco, Medental, entre muchas otras. Entonces, quiere decir que cada una tendrá sus productos. Entonces, si habláramos de toda la gama de productos que tienen en cada casa comercial, pues sí nos entretendríamos un buen tiempo. Entonces, yo he decidido hablar de estas casas comerciales por dos razones. Porque en primer lugar tengo la confirmación por algunas casas como es Dental Advisor o es Reality o es Clinical Research Association, que manejan, investigan, claro, auspiciados, no es que sea la verdad universal, pero sin lugar a dudas son doctores que dan sus puntos de vista y que te dan las características, los pros y los contras de estos materiales. Entonces, mi primera razón es porque yo estoy un poco protegido, en donde las casas comerciales me presentan estudios clínicos, no de la misma casa comercial, sino de universidades, y en donde están empatando los resultados con los resultados que ellos me mandan. Y en tercer lugar, porque las casas que se dedican o las empresas que se dedican a hacer estas comparaciones, sin lugar a dudas, también coinciden con los resultados. El segundo punto por lo cual yo decidí es porque son empresas que me ofrecen un tipo de sistema. ¿Qué quiere decir? Que manejan o un composite o que manejan un plástico, que manejan una cerámica y que manejan cementos y que manejan las diferentes pautas que yo necesito para hacer un match, que no tenga que poner un color de un material y usar un colorímetro de otro material, sino que me produzcan una forma de un equipo en donde yo pueda obtener resultados predecibles.
Y lo segundo importante es que lo pueda encontrar en el mercado. Y el tercero es que el laboratorio sepa de qué le estoy marcando. Entonces, en las restauraciones yo las clasifico o hago la clasificación de estos 4 materiales. En primer lugar, metal cerámica. Es muy chistoso porque muchos laboratorios llegan y te dicen, yo te hago una restauración, estoy utilizando Vita, que sin lugar a dudas buena marca, pero la Vita ya va en la Vita 9, en la Vita 11, y unos que están utilizando la Vita 3 todavía, ¿no? Entonces, hay que estar actuales, hay que realmente saber a dónde mandamos a nuestras cosas, visitar un día el laboratorio, ver que estén utilizando las cosas correctamente, porque el paciente no viene con el laboratorio, el paciente viene con nosotros. Entonces es una responsabilidad el tener nosotros la certeza de que el laboratorio está haciendo las cosas adecuadamente. Entonces, en esta primera clasificación, este tipo de restauración, sin lugar a dudas tenemos algo que es por mucho tiempo lo que no hemos tenido, que son restauraciones metal cerámica. En este punto quiero compartirles, para mí de sorpresa, las restauraciones Noritake X3, que es de metal cerámica, sin lugar a duda tienen buen tiempo, con unos resultados adecuados. Sin lugar a duda IPC Design, que es Ivoclar Porcelain System, que tiene 3 tipos de restaurativos, el Design, el IPC Inline, y ahora me encuentro que están trayendo ya la nueva cerámica Style. Les soy sincero, yo todavía no lo utilizo, pero es lo que he aprendido de esta plática que le estoy dando hoy, empaparme de esta cerámica. Zirconia, sin lugar a dudas, tenemos una gran gama usos de esa circonia, no porque yo lo piense, sino porque eso es lo que nos dice la gente que realmente, sin ningún fin comercial, trata de investigar y trata de probar cada uno de los productos. Para mí el resultado con la circonia de Katana Multilayer ha sido genial. Ha sido, ¿por qué? Porque el laboratorio tiene el equipo completo y porque la gente que está ahí lo sabe manejar muy bien. Entonces, los resultados que yo he obtenido con la circonia Katana ha sido, sobre todo la Multilayer, porque ya es una circonia un poco más transparente, ya no es tan opaca. Y yo realmente sus indicaciones, a pesar de que son desde una restauración, de hecho pudieran hacer una inlay, una onlay a excepción de carillas, hay quien ya esté haciendo, pero no es lo ideal. Tenemos materiales de muy, muy buena calidad. Tenemos también un gran boom de una estética excepcional, que es disilicato de litio. Ya hay muchos disilicatos de litio, por mucho tiempo IMAX, MT, ahora es lo último, pero IMAX era el único que había en el mercado, y a través ya de esta comercialización podemos encontrar muchas tabletas ya de silicato de litio. Pero sin lugar a dudas, para mí el IMAX lo sé manejar las tabletas, y pues muchas veces estar cambiando de laboratorio, estar cambiando de circunstancias, sí es un poco complicado. Y por último, yo le llamo restauraciones plásticas, porque tenemos polividrios, tenemos cerómeros, tenemos composites de micropartículas, tenemos diferentes tipos. Cada quien le llama comercialmente, pero no deja de ser una base de bis GMA con relleno sin lugar a dudas cerámico. Pero hoy en día hay quien todavía sigue ofreciendo del Targis, que ya está mucho tiempo descontinuado, estarán oyendo Adoro, Verglass, pero personalmente creo que Nesco, que es el nuevo producto de Ivoclar, y Silkmon, que es el nuevo producto de, bueno, no nuevo, ya tiene un poco más de tiempo, de Kulser, son los que yo me inclinaría. Entonces, hablando de cementos, ¿qué voy a tener que hacer? Cementar una restauración. Y entonces cada casa comercial tiene diferentes tipos de cementos. Yo también he clasificado en 4 tipos de cementos, este tipo de plática para que se puedan ustedes ubicar en qué se habla.
Como les decía, Curaray, Noritake Dental, Culser, Ivoclar, Vivadent. Y aquí estoy poniendo la compañía, que no es una casa comercial, es una compañía que es COA, y ellos manejan la línea Visco y la línea Coltene. Entonces, como les menciono, les decía al principio, no son las únicas casas comerciales, no son las mejores, pero sí les puedo decir que son productos de muy alta calidad y muy confiables. Entonces, hay otras casas comerciales, como les digo, no las manejo yo, eso no quiere decir que no sean buenas. Habrá quien obtiene muy buenos resultados con otras casas, pero al final vamos a hacer un poco la comparación en estas casas que estamos hablando. Entonces, yo les voy a hablar de estos tipos de cemento. Son 4, que son los convencionales, en donde no voy a hablar mucho de ellos. Son sencillos, esto realmente no tiene mucho que hablar, aunque hay mucho que hacer. Pero voy a hablar de los cementos duales, de los cementos resinosos duales, de los cementos resinosos curados por luz exclusivamente, y de cementos resinosos autopolimerizables. Yo me acuerdo cuando daba hace pocos años pláticas, decía que por favor no utilizaran cementos autopolimerizables porque la polimerización que había en los estudios eran muy pobres. Había un 40, un 60% de radicales polimerizados y los demás no. Entonces, todo esto ha sido una evolución. ¿Y por qué ha sido una evolución? Si ustedes recordamos un poco las lámparas, que es otro factor muy importante en el éxito de las restauraciones, pues tendremos que saber qué tipo de lámpara utilizar y sobre todo la longitud de onda y la intensidad de la lámpara. Porque al final en el papel podríamos decir, oye, es que los materiales duales son los mejores, pero se vio a través del tiempo que si no había una muy buena lámpara, pues quedaban radicales sin polimerizar y eso ocasionaban muchas veces hasta necrosis pulpares abajo de nuestras restauraciones. Entonces alguien dice, es que los materiales que están curados por luz son los mejores. Y si yo compro esta idea que no es falsa, que tiene su parte de cierto, pero no nos dicen que tenemos que tener una lámpara que tenga mínimo 1000 milivatios de intensidad y que mi restauración no debe de tener más de 4 milímetros de profundidad. ¿Por qué? Porque si tengo una restauración mucho más profunda y tengo una lámpara en donde no tiene la intensidad adecuada, esto me traerá por ende, a pesar de que use un buen cemento, un resultado inadecuado. Y entonces, pues muchas veces las casas comerciales lo que hacen es estar a nuestro servicio de la clínica para poder darnos lo que nosotros necesitamos. Entonces yo me acuerdo al principio, después de que estás acostumbrado de mezclar un polvo, un líquido, llevar la presión a muerde y se acabó, esa era la cementación, pues vino un cambio radical fuerte en donde tendría que poner primero, preparar mi restauración y preparar mi diente, si era cerámica con ácido fluorhídrico, con silano, con adhesivo, y mi diente con ácido ortofosfórico, y tenía que hacer un primer en adentina, tenía que hacer un preparador en el esmalte y en adentina, y luego un adhesivo, un bond. Y todo esto pues se complicaba. A veces si hacías 4 o 5 restauraciones que tenías que cementar en una sola ocasión, pues eso sí hacía algunos errores. ¿Por qué? Por los diferentes pasos que teníamos que hacer. Entonces las casas comerciales nos dan los cementos autopolimerizables y salen con una etiqueta de cementos maravillosos, mágicos para todas las indicaciones. Yo les pido de favor que tengan un poco de cuidado con estos cementos, porque sí, definitivamente son mucho mejores que los cementos convencionales, pero tenemos que saber utilizar y entender cuál es el funcionamiento de ellos. Entonces les decía, los cementos convencionales realmente, no voy a hablar de ellos, hay otra plática completamente diferente de cómo mezclar, de cómo utilizar, de cuál piso voy a hacer, de cuánto tiene que tener el grosor de capa.
pero son los fosfatos de zinc que ojalá poco lo utilicen durante mucho tiempo. Fue un cemento muy utilizado, muy recomendado, pero yo no sé si alguno de ustedes les han cementado una restauración con este fosfato en un diente vital. Tiene una reacción ácida demasiado fuerte. Entonces tenemos policarboxilatos también, que fueron también la evolución. Luego llegaron ionómeros de vidrio y por último ionómero de vidrio con resina. Como les digo, este es otro tema completamente diferente. Bien, entonces yo al comprar un cemento resinoso, tengo que preguntarme cuáles son las características que este cemento debe de tener. Sin lugar a dudas, lo primero es que debo de tener varios colores. ¿Por qué esto es importante, los varios colores que tenemos? Es muy importante porque las restauraciones hoy en día nos ofrecen restauraciones muy translúcidas. Y con esas restauraciones translúcidas, si yo no tengo en cuenta y si no tomo en cuenta el color del cemento, como lo vamos a ver a ratito en una diapositiva que demuestra esto, me puedo llevar sorpresas muy desagradables. ¿Qué significa con esto? Yo, por ejemplo, pedí unas restauraciones en un color A2, checo mis restauraciones. Yo les pido de favor, como nada más un comentario, siempre que sea una restauración libre de metal, por favor, de menos, utilicen un gel de glicerina para probarlo, porque ustedes si lo ajusta, trata de ajustar sin ningún tipo de fluido que tenga ese espacio del cemento, el color puede ser muy engañoso. Entonces, pueden usar, personalmente utilizo los digluconatos de clorexidina, Bexiden o gingival que vienen en gel, y yo ese gel lo pongo dentro de la restauración, me sirve para dar una estabilidad que no se me caiga tanto, una restauración sobre todo si son de circonia, porque cuestan un poco ajustarlas adecuadamente, o si son carillas, o sea, las pones y el paciente respira y se caen las carillas si no las adaptas. Entonces, yo utilizo este gel, como les digo, que es de digluconato, Bexiden, pueden utilizar el gingival, pueden utilizar los diferentes que existen, ponen un poco dentro de la restauración, la llevan a la cavidad, a la boca, al muñón o a la cavidad, y esto les va a dar un color más cierto. Entonces, ustedes prueban su restauración, revisan su restauración, queda muy ajustada, queda el color perfectamente. Y entonces, si no se dan cuenta y el depósito dental les envió un cemento, en vez de A2 es un cemento en un tono A3, ustedes al cementarlo van a hacer el cambio de esas restauraciones que son translúcidas. Por eso, como vamos a ver, los cementos, sobre todo muy estéticos, deben de tener diferentes colores para poderlo hacer. ¿Por qué diferentes consistencias? Generalmente pensaríamos, hay tres consistencias, no todas las casas comerciales lo tienen, que tenemos de baja viscosidad, de alta viscosidad y ultra. Es impresionante cuando se utiliza la consistencia ultra, cada vez lo traen menos, porque esto es padrísimo, tú lo pones en la restauración, pones tu restauración y por medio de un vibrado especial, este cemento es como cuando ustedes ponen el alginato que no está tan fluido, pero lo ponen dentro del vibrador o dentro del mezclador y el alginato empieza a fluir muy suave. Entonces, esta característica es importante. Entonces, generalmente hay restauraciones que nos las mandan muy ajustadas. Y quiero decir ajustadas, doctores, es muy diferente a selladas. El sellado no lo tiene que dar el cemento, el sellado lo tiene que dar la misma restauración. O sea, la unión de mi hombro o de mi borde cabo superficial debe de estar sellada especialmente con la restauración. Entonces el laboratorio lo que pone unas capas de espaciador, a veces de 25 micras, a veces de 30 micras, y eso es importante también saber el grosor de mis restauraciones.
Entonces, si esta restauración está muy ajustada y yo utilizo una viscosidad high, de alta viscosidad, lo más seguro es que mi restauración no va a asentar. Entonces va a quedar, yo le voy a probar sin cemento la restauración a mi paciente, le va a quedar oclusalmente bien, y cuando yo trato de cementar, como ya no puedo decir al paciente, a ver, vuelve a cerrar, yo polimerizo o espero la autopolimerización y me doy cuenta de que el paciente me dice, está alta la restauración. Y entonces todo esto quitamos el gloss, quitamos el brillo, quitamos todo lo que viene glaseado de las restauraciones o la anatomía que puede estar o que debe de estar de una forma muy adecuada para cada paciente. Entonces, por eso es importante que ustedes sepan, si ustedes ven que su restauración está muy ajustada, que les cuesta trabajo quitar y poner, y esto, como les digo, nada tiene que ver con el sellado se tiene que dar por la misma restauración. Entonces, si lo ven muy ajustados y ustedes usan un cemento de high viscosity, de alta viscosidad, lo más seguro es que esta restauración no va a poder asentar. Por eso hay que utilizar de baja viscosidad. Es importante tener diferentes opacidades. Hay veces que nos viene un paciente con fluorosis, viene un paciente con un tratamiento de conducto inadecuado, viene un paciente con un golpe y viene un diente grisáceo, viene un diente pigmentado por composites que tienen durante mucho tiempo, y entonces yo debo de bloquear todo eso. Si no tengo diferentes opacidades, sí no voy a poder ofrecerle a mi paciente una gran estética del que él está esperando. Entonces debemos tener una opacidad translúcida, y esto es muy padre, por ejemplo, cuando tú ves que la restauración queda perfecta del color, sin lugar a dudas, pues se debería de utilizar un cemento que sea translúcido, y esto sé que no me va a cambiar, es más, me va a mimetizar mi restauración. Entonces, al menos que yo tenga una restauración A2 y yo tenga un cemento A2, pues va a quedar exactamente del mismo color. Pero acuérdense que la opacidad y el color son dos cuestiones paralelas diferentes. Entonces, una opacidad, cuando es un cemento opaco, me va a dar mayor luminosidad, y cuando es un cemento translúcido me va a disminuir esta luminosidad. Entonces tengo que tener en cuenta estos tipos de opacidad. Hay veces, como les decía, si yo voy a cementar una restauración solamente, pues no tengo ningún problema. Pero hay veces que cementamos, por ejemplo, 6 carillas desde canino a canino, y entonces sí, para eso necesitamos un tiempo, y no podemos estar mezclando poquito cemento y poner, mezclando poquito cemento y ponerse. Entonces, debemos de tener cementos que sean poco sensibles a la luz de la fotopolimerización. En algunas conferencias han de haber escuchado que les sugieren que apaguen la luz operatoria y casi lo ponen en tinieblas, ¿no? Porque pues, la luz operatoria, por ser tan fuerte, puede ir prepolimerizando, y entonces cuando ustedes ponen la última o la penúltima carilla, ya el cemento está completamente empezando su fase de autopolimerización. Entonces, si en eso yo les decía, por eso la diferencia de cementos duales, de cementos de curado por luz y de cementos de autocurado. Entonces, la sensibilidad a la luz de fotopolimerización pues va de la mano del tiempo del trabajo, que nos dé un tiempo adecuado para yo poder hacer eso. Entonces, el grosor de la película, 25 micras, es muy importante. Que sea una fácil manipulación. Ahora ya muchos cementos nos están ofreciendo la punta Automix, que no ensuciamos la oseta, no ensuciamos espátula, directamente la ponemos en la restauración y lo llevamos. Muchos cementos son muy rígidos y nos da la oportunidad de retirar los excesos. Sabemos que podemos hacerlo, llevamos la restauración a su lugar, vemos que esté sellado. Desde el momento que está sellado, yo no tengo que soltar la restauración, porque si la suelto y si utilizo cementos de alta viscosidad, el mismo cemento va a botar la restauración, y muchas veces no me doy cuenta y la polimerizo, y me doy cuenta que la restauración ni selló, quedó alta, y pues eso nomás se llama pizza de mano para quitarla.
Entonces, poner 2 segundos la luz es importante. El material tiene una prepolimerización y puedo quitar eso siempre sin soltar la restauración, haciendo una presión constante pero sutil para que la restauración no se nos vaya ni a romper, pero tampoco se vaya a salir de su lugar. Sistemas adhesivos es muy importante. Acuérdense que estamos hablando de cementos resinosos adhesivos, porque yo puedo cementar, en una cementación no hay adhesión, puedo pegar, cuando pego no es adhesión, y puedo adherir, que eso es lo importante de esos cementos que estoy utilizando. Sin lugar a dudas que sea biocompatible, que no cause alteraciones en mis pacientes, y por último que sea radioopaco. Aquí les hablaba, por ejemplo, de los diferentes colores. Hay casas comerciales que me ofrecen 3 colores, hay casas comerciales que me ofrecen solamente 2 translucencias, hay casas comerciales que no me ofrecen más que un solo color, y yo creo que esto puede ir siendo la diferencia. Esto sería low viscosity fluido. Esto lo podemos utilizar para restauraciones muy ajustadas, que me cuesta trabajo llevar y poner. Este es high viscosity. Esto de alta viscosidad, aunque parezca contrario, es muy bueno para las carillas. La razón es sencillísima. Este cemento con el adhesivo lo ponemos en la boca, realmente una carilla, y más ahora los de lentes de contacto, las micro carillas, que no tienen un hombro muy marcado cuando sea necesario de poner, no porque todas tengamos que hacer así. Me volteo a tomar la lámpara y ese movimiento hace que el dedo se mueva muy fácil y mi restauración pueda quedar mal. Entonces, mi sugerencia es, antes de poner la lámpara, vuelvan a corroborar que todo esté correcto. Y de high viscosity está muy hecho para ese tipo de restauraciones. ¿Por qué? Porque me da un poco más de estabilidad en mi restauración para que no se mueva. Y en restauraciones que no están sí selladas, pero no tan ajustadas, también alta viscosidad es buena alternativa. Yo les hablaba de colores, aquí estamos viendo la gama diferente, por ejemplo, de Variolin, que se llama Triagin. Cada casa comercial también tiene sus cementos Triagin, algunas traen, algunas no traen, y esto es más que glicerina soluble en agua. Entonces yo pruebo, vean los diferentes colores, pruebo, meto el color que sea, y a lo mejor si yo mandé a hacer un color A3, si el paciente está entre A2 y A3, pues yo puedo meter un color más blanco, y este color más blanco me le va a dar mayor luminosidad a mi carilla, y entonces todavía es mi última oportunidad de poder modificar el tono. Es complicado modificar color, pero sí de menos el tono sí, para darle un poco más de saturación. Entonces, la indicación de los cementos duales, estamos hablando, acuérdense que son cementos duales, cementos de autopolimerización y cementos fotopolimerizables exclusivamente. Entonces, los cementos duales tienen como indicación Empress Aesthetic, ¿sí? IMAX, cuando son coronas, si uso Procera, si uso Eraceram Press, cuando hizo Vitapam M9. O sea, el cemento dual está hecho en las restauraciones libres de metal. No puedo utilizar un cemento dual en una restauración que tenga metal o que sea de circonia. Sí se puede, pero la autopolimerización de los cementos duales está ligadamente muy directamente con la fotopolimerización inicial. Yo pongo una luz y entonces estos cuerpos empiezan a hacer como un efecto dominó y van polimerizando estos enlaces covaléicos, y entonces lo más profundo, que es hasta donde no llega la lámpara, ya hay la autopolimerización. Entonces, cementos duales significa que es autopolimerizable y fotopolimerizable. Entonces, por ejemplo, Curaray en sus cementos Panavia, ellos tienen una autopolimerización por la falta de oxígeno. Entonces, por eso el Panavia 21, que fue el primero que salió, nos daba resultados muy favorables, muy prontos, porque el cemento a falta de oxígeno empezaba a polimerizar. Pero había otros cementos que, por ejemplo, que la fase oscura, que le llaman,
que es cuando hace la autopolimerización, a veces tardaba hasta 24 horas. Entonces se podían fracturar las restauraciones o caer las restauraciones. Y entonces cementos duales es exclusivamente restauraciones libres de metal, donde no, a excepción de carillas, porque estos cementos duales tenemos que, la mayoría es lo indicado, tenemos que hacer una adhesión. Entonces son los primeros que llegaron, son un poco más largos, pero por ejemplo hay restauraciones libres de metal que no nos permiten hacer una cementación con un cemento híbrido. Entonces, recuerden, cementos duales, restauraciones libres de metal, no son los ideales para circonia, se puede, pero no es lo ideal. Podemos tener también para metal cerámica, pero no es lo ideal porque no pasa la luz. Entonces, restauraciones libres de metal y restauraciones plásticas, el Vita-Dynamic, el Verglass, el Signum, el Verglass, el Artglass, todos estos son importantes para que ustedes los pudieran llevar. Entonces, esos son cementos duales. La indicación de los cementos curados por luz exclusivamente es para adherir carillas, inlays y onlays de composite o de cerámica. Y como les decía al principio, no mayores de 4 milímetros de profundidad. Esto es importante y tener una lámpara, es muy importante la lámpara. De hecho, es el éxito que puedan tener la lámpara de más de 1000 milivatios. Y los cementos autopolimerizables, ahí sí lo pueden hacer en circonia porque es un poco más opaca, en restauraciones libres de metal que sean de núcleo opaco y de metal cerámica. Así es de fácil las indicaciones de cada uno de estos cementos. Entonces, un cemento dual para restauraciones libres de metal y restauraciones plásticas, sí es en la parte. El cemento que es autopolimerizable nada más, o light curing, que es con cemento con luz, light curing, exclusivamente carillas, inlays, onlays, donde la luz puede pasar perfectamente y las tabletas no son opacas. Y los autopolimerizables, que son los de última generación, los resinosos, que son los autopolimerizables, autogravantes, autoexitosos, auto todo, hay que tener cuidado, pero son para metal cerámica, para circonia, para restauraciones libres de metal, que tengan el núcleo opaco. ¿Por qué? Porque no tienen tantas cuestiones estéticas. Bien, les decía, el Panavia 21, que fue el primer cemento, es un cemento dual, ¿sí? Que trae una gran cementación, aquí nos está mencionando, metal de inlays, onlays, de coronas, de puentes, de composites de cerámica, inlays, onlays y coronas, postes de metal y sobreestructuras de metal, puentes adheridos y las restauraciones bronceadas. Entonces, eso solamente tiene 3 colores, un transparente, un opaco y un color diente. Entonces, la baja viscosidad, la radiopacidad, la solubilidad. Entonces, este cemento durante mucho tiempo fue muy bien rankeado por las empresas que lo buscan. Y luego todavía lo pueden utilizar como un cemento dual en donde tiene auto y fotopolimerización. Hay una evolución, Panavia F, porque ya libera flúor, ¿sí? 2.0, y esta es la característica de este cemento, del cemento Panavia F 2.0, es que trae los diferentes preparadores para poder utilizarlo en los diferentes materiales, es decir, trae para el esmalte, trae para la dentina, trae para la porcelana, trae para el silicato de litio, para los composites, para desbloquear esos radicales, dejar radicales libres y el adhesivo, realmente puede haber una gran adhesión. Y aquí podemos tener un color del diente, tenemos el light que es color A1 o A2, tenemos el white que es un poquito más que el A1 y el opaco A2. Vean cómo a través de la muestra que están poniendo se ve la luz. Entonces, por eso es importante. Si yo no quiero que se vea nada atrás, tendré que utilizar un opaco. Pero este opaco, el laboratorio lo debe de saber. Por ejemplo, si yo voy a poner este opaco, me va a quitar luminosidad de mi diente. Entonces, tengo que saber qué color me va a hacer. Posiblemente me tiene que hacer 2 o 3 tonos más lumínicos para cuando yo utilice este opaco, me quede del color adecuado. Entonces, Panavia F 2.0
es un cemento también dual que me está sirviendo para todo tipo de restauraciones, a excepción para carillas. Este no es estético, no está tan indicado para ponerlo en carilla. Este es un nuevo cemento que está también liberado de flúor. Es un Panavia SA, que es un cemento plus. Este lo tenemos también, es dual. Hay 3 tipos de translucencias, nueva química, no se requiere refrigerar porque todos los cementos se tenían que refrigerar, por si no lo tenían se echaban a perder. Mayor adhesión, ¿sí? Y sí, tiene ya una base que es transparente. Entonces también esto es para, sin lugar a duda, metal cerámica. Esto le sirve perfectamente para circonia, esto le sirve para leucita, para todo esto. Entonces esto también igual por Dental Advisor está catalogado como un cemento 5 estrellas, muy fácil de usar y llevar el material para cementación, muy fácil de trabajar con muy limpio porque todo es automix, o sea, aquí ponen la punta y se van directamente a hacerlo, es muy fácil de quitar. Entonces, realmente la relatividad que tiene ese cemento es muy bueno. Y la parte estética, ya la parte estética estamos hablando, sí, ya más de un Clearfield Cement, LX, que tiene muy baja sensación de sensibilidad postoperatoria, sí, puede ser el autograbado, el adhesivo de autograbado y el de curado dual, puede ser muy simple el procedimiento, alta adhesión, puede ser autocurable o puede ser solamente dual, muy fácil de ver los diferentes colores que tiene. Y entonces restauraciones con metales y cerámica, cementación de coronas, puentes, inlays, onlays, hechas de cerámica, cerámica híbrida o compositas de resina, cementación de veneers, sí me está indicando cementaciones de carillas o veneer, cementación de metales, de puentes, de coronas, de inlays o onlays, los tipo California, cementación o adhesión de puentes. Entonces yo esto puedo hacer la adhesión o solamente el autocurado o el curado dual. Entonces, también, Clearfield Cement EX es una buena alternativa estética. Y lo último que sacó, que también esto está calientito, es el Panavia B5 que se acaba de tener. Y entonces esto es, ¿por qué B5? Porque está indicado en todas las características. Entonces es un nuevo catalizador en donde ya no tiene estas aminas. ¿Y por qué no tienen estas aminas? Está libre de amina, porque esta amina, cuando ustedes usaban cementos de baja calidad o cementos del pasado, esta amina hacía una oxidación y entonces llegaba el paciente con un tipo de luz o simplemente a simple vista, las carillas, sobre todo restauraciones muy translúcidas, se veían grisáceas y era por la presencia de esta amina. Entonces esto ya no tiene el cambio de color que están teniendo. A mí la doctora me decía, no, es que yo ya no manejo Empress Aesthetic porque se pigmentan, no sirven las restauraciones. Bueno, lo que no sirve es el cemento, pero las restauraciones siguen siendo las más estéticas. Entonces pueden ser coronas, puentes, carillas, inlay, onlay y cementación de implantes y postes. Entonces es un nuevo material que está muy bien rankeado, también un nuevo adhesivo que tiene, ya viene un silano, viene con toda la cerámica para poder hacer la cementación de cada uno de ellos. Entonces Panavia B5, viene ya con su preparador para cerámica y su preparador para las restauraciones, para esmalte y para dentina. Bien, entonces Curaray, ya sabemos cuáles cementos son los que tiene, el Panavia 21, el Panavia F2, el Clearfield y el Panavia B5 y el Panavia C Plus que está teniendo. Kulzer maneja esto que ya está un poco descontinuado, que no lo está usando, que era un cemento dual, que era para la fijación adhesiva de inlays, onlays, carillas de resina y cerámica, así como puentes Maryland. La ventaja que tenía es que era amarillo, pero cuando se polimerizaba se hacía transparente. Entonces esto pues nos ayudaba a quitar excesos antes de polimerizar y ya al polimerizar quedar junto. No hablo mucho de él porque ya no se maneja, ahora tienen su cemento dual 5 en 1, o sea, también sacan un poco en cuestión de marketing sus maravillas, ¿no? Entonces, CISEM reúne un desensibilizador, supuestamente ya no hay sensibilidad, un ácido grabador, un prime, un bond y todo en una sola jeringa. Está indicado para la fijación adhesiva de restauraciones elaboradas en metal, cerámica, circonia, composite y titanio. No está tan indicado por el tipo de restauración en carillas tampoco, pero
Si usan una carilla con una tableta opaca, pueden intentar cementarlo con esto. Tenemos también de la marca de la casa Visco, esto que es el Corona 50, el CAB, que es como les decía, de la casa Visco, baja viscosidad en restauración. El complemento del tiempo de trabajo es ajustable, variando la proporción de base y catalizador. Y cuando se utilizan los adhesivos se hace una microadhesión muy buena en la cerámica tratada o en el composite tratado igual. Automix trae una jeringa, una punta que se puede mezclar para la mezcla perfecto y no queda absolutamente nada. Entonces, Crown and Bridge Opaque es el mejor para coronas de metal, incrustaciones y restauraciones tales como Puente Maryland, que se requiere enmascarar metal subyacente y establecer uno más rápido. Claro que este Opaque no lo puedo utilizar en una restauración libre de metal en la parte anterior porque se vería muy blanco. Y el Crown and Bridge natural, que tiene liberación de flúor, hay quien no está de acuerdo en el flúor por ser una sustancia tóxica, pero quien esté de acuerdo en el flúor tiene con y sin flúor. Entonces, este es un cemento que es autocurable, es dual, lo podemos poner, pero es autocurable para usarlo en las restauraciones de metal, de circonia, etcétera, etcétera. Este es el cemento en donde se utiliza la parte estética. De hecho, si podemos venir a ver aquí, son exclusivos para carillas. ¿Por qué exclusivo para carillas? Porque también no va a cambiar el cambio, no tiene estas aminas que hablábamos de ellas. Y entonces es un cemento de fijación fotopolimerizable exclusivamente. Es fotopolimerizable, diseñado específicamente para la cementación de carillas de porcelana y de composite. Entonces, Choice 2 muestra una estabilidad de color superior que es un factor crítico en la cementación de la parte estética. Una gama de tonos Vita, así como tonos cromáticos, 5 tonos tiene este material. Entonces, al final puedo tener muy vean otra vez bajo espesor de película, asegura que el Choice estén completamente sentado todas esas carillitas, y esto es importante para el paciente y para ver. Entonces, Choice 2, especialmente un cemento para carillas de endurecimiento con luz, de light curing exclusivamente. Tenemos Vicem, que también ya tiene un buen tiempo, es una resina autoadhesiva, también automezclado. Tengo tonos translúcidos y opacos, y esto sí lo puedo utilizar perfectamente en lo que son circonias, metal cerámico y todo lo que son estructuras libres de metal de núcleo duro y núcleo que sea bien una parte translúcido cuando usamos un núcleo transparente y un núcleo opaco por si queremos tapar algún tipo de las restauraciones. También de buen tiempo, muy bien rankeado también ese cemento Vicem, que es un cemento de autoadhesivo de autopolimerización. Cemento autoadhesivo formulado especialmente para ofrecer excelentes propiedades de manejo y una limpieza sencilla. El material radiopaco se identifica en las radiografías. El reducido grosor de la película garantiza restauraciones completamente asentadas. Diseñado para la adhesión a una gran cantidad de sustratos. Y todos los beneficios del ionómero de vidrio con fortaleza del cemento de resina. Entonces aquí estamos viendo los diferentes tamaños de partícula. El grosor de la película, 22 micras. Empezamos conteniendo 40 micras. Pero miren lo que tienen de fuerza de compresión, fuerza flexural. Entonces, sin lugar a dudas, una muy buena alternativa. Esto es algo nuevo que no sé si vayan a traer los de Visco, se llama E-Cement, que es un cemento también igual, que se maneja de resina adhesiva envasada para simplificar la colocación de restauraciones de silicato de litio. Es un poco estético y está muy bien hecho. No hablo de mucho porque no sé si esté acá. Sin lugar a dudas, un gran ícono en la cementación es el Variolin. Es un composite de cementación adhesivo para cementación permanente de cerámica y restauraciones de composite. Hoy en día de Variolin, Variolin 2, Variolin N, Variolin Aesthetic, y ahora tenemos dos formas, Variolin Estética LC, Light Curing, y Variolin Estética DC, Dual Curing. Que el light curing está indicado para uso con incrustación de composite, de vidrio, cerámica, de silicato de litio, ion ley y carilla, con un grosor de menos de 2 milímetros y suficiente translucidez de penetración de luz. Es muy importante, doctor Sam, que ustedes compren un cemento light curing, como es el Choice o como es el Variolin LC, y no tienen una buena lámpara, les aseguro que van a fracasar.
es un cemento que por su acidez va a producir posiblemente una necrosis pulpar. Y Variolin Aesthetic está diseñado para casos en los que se puede realizar el curado completo de luz, incluyendo incrustaciones de cerámica, composites opacos, onlays, coronas parciales, coronas y puentes. Entonces aquí tenemos Variolin Aesthetic muy bien rankeado con cinco estrellas. De hecho fue el cemento que se eligió como mejor cemento. Y tenemos aquí muy blanco, neutral o transparente, warm, que es amarillito, y muy amarillo. O sea, estamos hablando de 340, 240, neutral, A2 o 140 y 110. Es como manejan ahora la coloración de estos cementos. O sea, ya no son por tonos, sino es warm mayor, warm plus, pues neutral, light y light plus. Entonces, que lo sepan, si quieren un cemento muy blanco, pues sería el light plus. Si quieren un cemento intermedio, sería el light. Y aquí estamos viendo la radiopacidad de Variolin, que nos sirve mucho para poder detectar si nos quedó restos de cemento entre las partes de las piezas. Aquí estamos viendo Variolin Aesthetic, por ejemplo, y Variolin 2, como había blanco opaco, bleach transparente, blanco A1, amarillo A3 y marrón A4. Vean la misma carilla con un cemento blanco opaco, cómo queda, y vean una carilla la misma con un cemento, con un cemento 340, como hay una gran diferencia entre eso. Esto nos pasa si no tenemos en cuenta el color de nuestro cemento. Entonces aquí tenemos el light, que es poco translúcido para blanqueamientos generalmente. Tenemos esto que es como un color A2. Tenemos el neutral, que es el que más translúcido. Si su restauración quedó perfecta de color, utilicen el neutral. Este un tono más amarillo, que viene siendo como un color A3, y este, como les decía, un color A4. De hecho, pueden mezclar entre colores si tienen todos los tonos. Debo de tener todos los tonos. Sin lugar a dudas pueden tener el light, pueden tener el neutral y pueden tener el warm plus, ambos para entre ellos mezclarlos, reducirlos, etcétera, etcétera, etcétera. Vienen automix, entonces esto lo meto directamente a mi restauración, me olvido de material, me olvido de ensuciar y es muy fácil de manejarlo. Multilink es un cemento adhesivo en base a resina autopolimerizable de aplicación universal para restauraciones indirectas de metal y de circonia. Aquí lo tenemos, todo, la mayoría ya viene hoy en día automix para poderlo llevar. 20 micras de espesor de capa, absorción de agua muy poquita, 25 miligramos a 7 días, la solubilidad 3 miligramos, que es casi nada, es radiopaco, arriba de 300% de aluminio se hace la radiopacidad. ¿Sí? Y entonces para cerrar esto es muy fácil. Cemento adhesivo para cerámica libres de metal y márgenes visibles. Cemento híbrido para restauraciones de metálicos, circonias y márgenes invisibles, cuando está subgingival. Y cemento convencional, al igual que estos, en cerámicas de núcleo duro. Entonces tenemos aquí diferentes valores, que esto, como les digo, yo no sé si 21 megapascales es mucho, es poquito, 23 megapascales es mucho, es poquito. Vean aquí, por eso les decía que tenemos que tener cuidado, desgraciadamente se fue el tiempo, pero un cemento Variolin adherido me llega hasta 38 o hasta 40 megapascales de adhesión, casi el doble. Por eso hay que, cuando yo utilizo un cemento autopolimerizable y autogravable, tengan mucho cuidado, doctores, de hacer preparaciones completamente retentivas por fricción. Es decir, una capa de onlay, yo puedo dejar en una parte plana y adherirla. Pero si uso este cemento en esa restauración, se me va a caer porque no tiene la máxima adhesión. Agradezco mucho su atención. Pido disculpas al licenciado mi hermano por pasarme más de la cuenta. A Depósito Dental RH, que ahí pueden encontrar cualquiera de esos tipos de cemento. Y a Estudio Odontotécnico, donde mayor también le pueden hacer restauraciones por CAD/CAM, restauraciones de la Noitaki X3 de muy buena calidad. Y yo quedo a sus órdenes para cualquier pregunta que esté en mis manos. Muchas gracias. Diana, le cedo los micrófonos. Muy buen día a todos. Muchísimas gracias, doctor Aldo Flores, por esta interesante conferencia. Le pido por favor 2 minutos para que nuestros idontonautas nos hagan favor de responder si quieren que se acredite su CADI, su instancia de asistencia digital. Y les recordamos que todas sus inquietudes pueden escribirlas a través del panel de preguntas y el doctor Aldo en unos minutos más estará resolviéndolas. Es un gusto para mí cederle los micrófonos al licenciado Héctor Flores. Héctor, ¿nos escuchas? Gracias, Diana. ¿Me escuchan?
Sí, muy bien, Héctor, adelante. Gracias, muy amable. Aldo, un saludo, felicidades por esta bonita conferencia. Muy ambicioso el tema y, bueno, pues muy bien logrado la comunicación. A todos nuestros queridas y queridos idontonautas que nos acompañan el día de hoy, les agradecemos muchísimo su presencia, les mando un cordial saludo desde la ciudad de Guadalajara. Y bueno, pues nada más quisiera yo hacer unas pequeñas reflexiones con ustedes. Cuando uno habla en las filosofías de compra, de elección, y uno analiza lo complicado que puede tornarse tomar decisiones, pues es fácil de entenderlo, porque tomar una decisión de compra implica hacer una manera, un protocolo de tomar esa decisión. Esa decisión puede ser confiada en el vendedor de la compañía. Esa decisión de compra puede ser confiada en el conferenciante que da una conferencia y que es proclive hacia un producto. Esa decisión de compra puede ser por la mercadotecnia, cuando nos dicen llevamos millones de restauraciones cementadas con tal producto. Y bueno, todos quisiéramos que fuera la vida fácil, que nos dieran un recetario, un ABC, y de esa manera tener lista la posibilidad de compra, pero siempre que tomemos esa decisión de comprar porque le tenemos confianza a la compañía, o porque le tenemos confianza al vendedor, o porque le tenemos confianza a un conferencista, pues es ponernos en manos de ellos. ¿Qué es lo que trata de hacer Dental RH como un valor agregado? Pues es ayudarles a ustedes en su decisión de compra. Estamos muy conscientes que vamos a complicarles la vida, que ustedes quisieran sentirse tranquilos escuchando a un conferencista de mucha confiabilidad que les diga, este es el producto mejor por esta situación, y que ustedes pues lo sigan. Nosotros lo que queremos hacer es ponerles a ustedes comparaciones, y desafortunadamente no podemos poner todas las comparaciones que quisiéramos porque nos faltan compañías como Bamasa, Ultradent, nos faltan compañías como Cabo Care, nos faltan compañías sin dudarlo como 3M Espe o como Boco. Hay muchas compañías que son muy buenas, pero nosotros queremos ser el supermercado a donde ustedes lleguen y ustedes puedan elegir la marca de su preferencia. Y como un valor agregado y de una manera neutra, intentar ponerles a ustedes la información a disposición para que sean ustedes los que tomen la decisión. La decisión de compra, pues, se basa en comparaciones. Se basa en comparaciones que son de las propiedades, de la manipulación, de los resultados y de la permanencia. Y aquí hablamos también del problema que comentaba Aldo de la técnica. A veces decidimos, porque trabaja mejor un producto en nuestras manos, trabajar con ese producto, lo cual no es malo, está bien. Pero ese producto puede ser un producto ya que resulte obsoleto o que resulte impropio, y entonces muchas veces tenemos flojera de intentar nuevas técnicas para obtener mejores resultados. Por eso yo avalo y suscribo lo que comentaba Aldo al principio de la conferencia, en donde sí es recomendable darnos la oportunidad de abrirnos para probar otros productos. El precio es un factor definitivamente decisivo. El precio que cada fabricante pone, el precio sugerido al público que cada fabricante pone, pues viene en base a lo que cree que es la calidad de su producto, pero al final el cliente es el que tiene la decisión. Y termino diciendo que los productos, como si no fuera ya suficiente complicación trabajar o hacer las comparaciones y hacer el estudio para ver cuál es el producto que más me conviene trabajar en mi clínica, viene que
muy seguido hay cambios en los productos de las compañías fabricantes. Cambian el producto, lo mismo porque mejoraron el producto, lo mismo porque el otro producto no tuvo éxito o no tenía todas las indicaciones que se requerían en el mercado. Y luego, para acabarla, hacen tropicalización. A veces lo que uno encuentra en las páginas web del fabricante no se venden en el país nuestro, porque es muy costoso el producto, porque deciden hacer un producto para Latinoamérica con otro nombre. Entonces, toda esta complicación, nosotros vamos a tratar de ayudarles y este es un primer intento y vamos a ir trabajando en nuestro sitio web, en ponerles a disposición toda esta información y en YouTube, en conferencias, con esta serie de conferencias de las comparaciones son odiosas pero necesarias, en donde iremos tocando diferentes puntos. Y para no quitarles más el tiempo, paso el micrófono de nuevo a Aldo, a quien felicito y le agradezco las conferencias, a ustedes por su confianza, por su tiempo, por su preferencia y reiterarles que estamos a sus estimables órdenes para cualquier situación que necesiten tanto de productos como de laboratorio. Aldo, abro tu micrófono, te mando un abrazo, les mando un abrazo a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, Héctor, te lo agradezco muchísimo. Y a ustedes, Janita, quedo a tus órdenes para las preguntas, si es que hay alguna. Claro que sí, doctor. Tenemos una pregunta de la doctora Rosa María Altamirano. Buenos días, doctor. ¿Podría aclarar cuál es la diferencia entre cementos duales y curados? Sí, gracias, doctora. La diferencia es que el cemento dual fue el primer cambio que hubo de los cementos convencionales. Entonces se buscaba hacer un cemento con resina que fuera fotopolimerizable y autopolimerizable. Y la razón era, doctora, porque cuando yo tenía una restauración, imagínese una onlay, por ejemplo, o imagínese una corona, en donde yo ponía mi lámpara en oclusal y la lámpara tenía que traspasar la restauración que era tan lúcida y llegar a la parte interna del cemento. Y tendría que también polimerizar el adhesivo, porque les ha pasado que si ponen adhesivo y lo polimerizan antes de cementar, la restauración ya no asienta porque el adhesivo deja una capa y esta capa puede evitar que asiente la restauración o que ajuste. Entonces, el cemento dual, doctora, empieza la polimerización con lo que llega de luz y como les decía, estas covalencias se van enlazando ya por una cuestión autopolimerizable. Entonces, el cemento dual es foto y autopolimerizable. Entonces, este está utilizado para cemento, para restauraciones donde pasa la luz. Yo hiciera esto, una restauración con tal, yo no podría iniciar la fotopolimerización y entonces la autopolimerización sería muy pobre. Entonces se dieron cuenta pues, de que era bueno que hubiera cementos de curado light, que se llaman light curing, solamente por luz. Estos cementos, si usted lo deja, o sea, si yo mezclo un cemento y lo dejo tapado con una tapita naranja para que no llegue ningún tipo de luz, ese cemento va en algún momento a estar endurecido o polimerizado. Pero si yo dejo un cemento curado por luz exclusivamente, cerrado con esa tapita para que no lo altere la luz, puedo llegar a los 3 días y ese cemento está sin polimerizar. Por eso los cementos Light Cure en exclusivo como el Choice 2 o como el VarioLink LC están indicados exclusivamente para carillas, para inlays y para onlays no muy profundas, porque tiene que llegar al 100% la luz. La ventaja que tenemos con este cemento es que queda polimerizado en el segundo, en el momento queda el 80% del cemento polimerizado. Y los cementos que se llaman autopolimerizables, esos yo tengo que tomar directamente el cemento, como el Multilink de Ivoclar, por ejemplo, que es el que estoy utilizando, o el de Visco, el Vicem. Ese es un cemento que no tengo que ponerle luz.
yo de la jeringa con la punta Automix la pongo en la restauración, la llevo a la cavidad, el paciente presiona y de 3 a 5 minutos el cemento ya está polimerizado. Retiro excesos y se acabó sin poner ningún tipo de luz, doctora. Son las 3 indicaciones del cemento dual, del cemento light curing y del cemento autopolimerizable. Espero que haya podido contestar su pregunta y se lo agradezco. Muchas gracias, doctor. Hay una pregunta de la doctora Marielos López. ¿Qué otro cemento que no sea Panavia le puede recomendar? Ella está en Guatemala y comenta: gracias, excelente charla. Doctora, le agradezco muchísimo. Pues todos los que hablamos hoy, doctora, sin lugar a dudas, si tiene allá la compañía Ivoclar, puede tener el Variolink o puede tener el Multilink, también los puede tener allá. Puede tener el ISEM de la compañía Coulser, puede tener el Visco, puede tener Maxem de la compañía Kerr, que también es bueno. Puede también tener el Relight Ultimate, que es lo último que sacó 3M, también lo puede tener. Y son los que pueden tener por allá, como les mencionaba Héctor, a las compañías tanto Kerr, tanto Ultradent, tanto Boco, son compañías que tienen buenos productos. Entonces yo le invitaría, doctora, a que viera qué productos tiene allá y trate de investigar cuáles son las características que tienen estos materiales para que usted pueda obtener resultados predecibles. Gracias por su pregunta, doctora. Doctor Víctor Ocampo Romero, ¿por el costo de los cementos el Panavia es mejor porque es más caro? Bueno, ya también hablaba al final Héctor un poco de esto que son los costos. Los costos, en principio podría hablarse, no en una totalidad, pero en principio de la calidad de los productos. Lo que pasa es que hay empresas que son innovadoras y entonces ellos lo que cobran es la innovación, o sea, lo que es la investigación que trae atrás esos productos. No que el producto por ende sea caro o sea mejor, pero por ejemplo, si usted compara el Panavia 21 ahora con el B5, pues se va a encontrar que sí hay una diferencia. Si yo comparo el Variolink 2 con el Variolink Aesthetic, sí hay una gran diferencia, doctor. Entonces, no quiere decir que porque sea muy caro, sea muy bueno. Lo que quiere decir es que debemos de confiar en la compañía y en los estudios clínicos externos que tiene cada uno de estos cementos. Entonces, yo le voy a invitar a que si usted puede cotizar los diferentes cementos, pues habrá una diferencia de 100, 200 pesos en el mismo grupo, porque hay veces comparamos un cemento light curing con un cemento dual o con un cemento autopolimerizable. Entonces, un cemento autopolimerizable es mucho más económico, como el Visco, por ejemplo, como el Multilink, por ejemplo, que un cemento que sea de light curing, que tenga diferentes tipos de adhesivos y de preparadores para la cerámica o los plásticos. Entonces, doctor, la respuesta no es totalitaria, o sea, si usted compra una aspirina ahorita, pues le cuesta 30 pesos o un paracetamol, y si compra un ketorolaco o un deketoprofeno, pues le va a salir mucho más caro, y es porque es mejor, pues en principio tiene características diferentes. Gracias por la pregunta, doctor. Gracias. Doctor Luis Muñoz Becerra, ¿por qué los cementos de fosfato de zinc marca Medental y Prime Dent ya no cementan los puentes de 3 unidades metal cerámicos? Hay una paciente que va a mi consultorio y me dice que se ha caído 5 veces. ¿Por qué será? Bien, doctor. Muy buena pregunta. Trataba de decírselo al principio, aunque no haya el tiempo suficiente. Cuando nosotros, doctor, cementamos, usamos un cemento convencional, sea fosfato o sea policarboxilato, o aún así ionómero de vidrio, aunque tienen más adhesión, pero no son completamente adhesivos. El punto es que es como una casa, doctor. Usted una bóveda pone en cemento entre ladrillo y ladrillo,
Pero cuando se cae esa bóveda, si usted agarra dos ladrillos y los avienta al piso, se separan. O sea, no estamos teniendo una adhesión, estamos cementando. Yo por eso decía que tenemos cementación cuando cementamos, cuando pegamos y cuando adherimos. Y son tres cosas completamente diferentes. Un cemento de autocurado que veíamos que tiene 23, 25 megapascales de adhesión, que sin lugar a dudas es mucho mejor que nada. Ahí estamos pegando, pero no hay una integración completa, hay una capa de integración más no una capa de hibridación. Entonces, el punto completo de esto, doctor, es, si usted ve su muñón, lo más seguro es que debe de tener un muñón demasiado convergente hacia oclusal, o debe tener un muñón demasiado corto, o debe de tener una restauración demasiado desajustada. Son los tres puntos que tiene para que esté fracasando eso. Si usted toma y compra un cemento, por ejemplo, si es una restauración metal cerámica y usa el Multilink o usa el Visco, el Visem, yo le aseguro que la restauración igual se le va a caer. ¿Por qué? Porque esos cementos no son adheribles. Pero yo le aseguro que si tuviera una restauración libre de metal y usara un cemento dual adherido, lo más seguro es que no se le vaya a caer. Entonces, yo lo invito a que vea la preparación, y no es que el cemento de fosfato sea malo. Lo que pasa es que un cemento de fosfato no está hecho para adherir, está hecho solamente para cementar. Entonces, yo no tengo una buena preparación en donde la preparación debe tener mínimo 4 milímetros de longitud del margen de lo que es el hombro a la parte oclusal de mi muñón, debe haber mínimo 4 milímetros, y la convergencia de la parte cervical a la parte oclusal no debe de pasar de 4 milímetros, o sea, casi debe ser una preparación no cilíndrica porque no tendría eje de inserción, pero sí con una pequeña convergencia, y entonces las restauraciones se quedarían por fricción, no por adhesión, doctor. Entonces, espero que haya contestado su pregunta, que fue muy buena. Entonces, no es el cemento, ahora sí que no soy yo, eres tú, y es el cemento que no está fallando. Yo creo que es la preparación o la restauración que no está bien ajustada. Gracias. Gracias, doctor Zeus Sosa. Felicidades por su plática. ¿Nos puede ilustrar sobre el por qué el flúor es tóxico siendo parte del cemento? Doctor, gracias por la felicitación y gracias por la pregunta. Bueno, hay muchas filosofías, doctor. Estos son los paradigmas que manejamos por un tiempo en donde ponemos un altar al flúor, y hoy nos dicen que el flúor no es tan importante, que no lo, hay muchas filosofías, sobre todo las holísticas, que lo rechazan, ese flúor. La razón es clara, doctor. Si usted ve, por ejemplo, en un exceso de flúor en lo que son Aguascalientes o Durango o Baja California, o en muchos lugares donde hay más de 1 millón de partes de agua por flúor, los dientes se pigmentan. Y el flúor como tal es tóxico, es biotóxico, que claro, en las condiciones que se ponen en los cementos, hasta ahorita no ha habido un acta de defunción que se diga se murió por exceso de flúor en la boca, ¿no? Pero mucha gente no quiere que haya flúor en los cementos ni poner flúor. Si usted se da cuenta, mucho en Europa está empezando a usar el Recaldent, que es un derivado cálcico, en vez del flúor para remineralizar los dientes. De hecho, el anuncio de Trident Extra Care, en muchos pacientes que tienen descalcificaciones, yo se lo recomiendo que lo mastiquen hasta que se acabe el sabor, 2-3 minutos y listo, porque ese Recaldent que trae el Trident Extra Care ayuda a esta remineralización. Entonces, el flúor, la respuesta concreta es tóxico, tiene cierto grado de toxicidad, no a los grados, porque yo tengo de cada empresa comercial que nos mandan un dossier en donde nos están diciendo que no es tóxico, que está probado y biocompatiblemente no es tóxico en esas cantidades. A mayor cantidad sí sería tóxico, pero eso va a encontrar usted, entonces le va a causar un conflicto, es decir, a ver, ¿cómo que el flúor ya no es bueno para los dientes? Entonces yo creo, esa es mi postura de acuerdo a los estudios, en cantidades adecuadas, en usos adecuados, el flúor es un bacteriotóxico que evita por su acidez también que haya presencia de bacterias. Gracias por la pregunta, doctor, espero que la haya contestado. Doctor Miguel Ángel Puente,
Buenos días, doctor. ¿Es confiable utilizar Bicem para endopostes con espiga de metal? Sí, sin lugar a dudas el BICEM está indicado para utilizarlo sin ningún problema. Lo puede utilizar, doctor, sin lugar a dudas. Los autopolimerizables como BICEM, como Multilink, están indicados para este tipo de postes. Ahorita no tengo en la mente, hay de Visco un cemento, no me acuerdo si es Visco, que es exclusivo para puro postes. Entonces, pero sin lugar a dudas lo puede hacer. Si quisiera tener mayor fricción, puede grabar el poste con un metal primer, puede grabar el conducto con el ácido ortofosfórico, puede poner un adhesivo, polimerizar, y entonces este cemento, el BICEM, lo haría un cemento adhesivo autocurable. Gracias por la pregunta, doctor. Doctora Mónica Prado, buenos días. ¿Se debe realizar algún tratamiento especial en la superficie de disilicato y circonia? Yo coloco silano y luego el cemento dual. Doctora, gracias por su pregunta. Sin lugar a dudas, sí, hay que hacer una preparación en los tres, por ejemplo, hay cementos que se llaman metal primer, que lo tiene Multilink, por ejemplo, entonces, aunque sea una corona metal cerámica, se pone 3 minutos ese metal primer, que ayuda a hacer un poco poroso el metal. Tenemos el ácido fluorhídrico, doctora, que ese se utiliza en el disilicato de litio y se utiliza también en la leucita, en lo que es Empress Aesthetic. Y tenemos el preparado de circonia, que también igual se llama Circonia Primer, que es el mismo de metal Circonia Primer, y esos primers se tienen que poner 3 minutos dentro de la restauración para poder utilizar una restauración, una técnica adhesiva. Si quiere utilizar una técnica sin nada absolutamente, nomás así cementar, como antes con un fosfato, con un policarboxilato, como un ionómero, debe de tener las características que hablaba hace ratito, 4 milímetros de longitud de poste y una convergencia de 2 a 4 grados. Y entonces sí, usted puede agarrar cualquier cemento, sea fosfato, sea ionómero, o sea autocurable, y cementar siliconia o metal cerámica o disilicato de litio, generalmente monolítica, que sea de núcleo duro, que sea de una sola intención para que quede mucho mejor. Espero que haya contestado. Gracias, doctora, por su pregunta. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta del doctor Arnoldo Gorostiza. ¿Qué es mejor, el cemento dual autogravable o adherir mediante grabado y primers para postes? ¿Me repite la pregunta, Denita, por favor? Sí, claro. ¿Qué es mejor, el cemento dual autogravable o adherir mediante grabado y primers para postes? Yo confío más en todo lo que es adhesivo, porque hay un sellado y hay una integración mayor. Entonces, sin lugar a dudas, el poder tener un cemento dual autocurable en postes es una buena alternativa si el poste está bien ajustado. Si el poste no está bien ajustado, a mí sí yo recomendaría mejor una técnica adhesiva. Como les mencionaba, un de metal. Hay metal primer, si es de fibra de vidrio, le ponemos silano, y si es de circonio, el poste, le ponemos circonio primer y grabamos la estructura dental, ponemos el adhesivo y lo cementamos adhesivamente el poste. En mi forma personal creo que sí es mejor hacerlo adherido. Gracias. Doctor Héctor Morelos Canseco, al cementar la restauración con cementos resinosos, ¿es siempre necesario utilizar un gel para la capa inhibida? Saludos desde Villahermosa, Tabasco. Doctor, muchas gracias por su pregunta, saludos. Sin lugar a dudas, sí, o sea, hay cementos, como les decía, por ejemplo, el Panavia 21, que se polimeriza por la ausencia de oxígeno. El Variolink también, muchas veces, por ejemplo, llevamos la restauración y en eso nos damos cuenta cuando la restauración no asienta tan bien,
Porque ¿qué es lo que pasa? Llevamos la restauración, ponemos el cemento dual, polimerizamos, pasamos el explorador y sin lugar a dudas la solución de continuidad es muy buena. Pero el paciente, sobre todo los que toman mucho vino tinto o coca o café o toman o fuman mucho, llegan a los 2 días o al día siguiente y se les ve un halo en el cabo borde superficial o en la unión de la restauración con el margen oscura. Y esto es porque el cemento dual no polimerizó. Entonces, la respuesta es sí, doctor. O sea, usando los cementos, a excepciones de los de autopolimerización, pero si es dual o es de light curing, lo ideal sí es poner, por favor, un liquid strip, un gel de glicol con glicerina para que proteja que no haya oxígeno y el composite pueda polimerizar. Gracias por la pregunta, muy interesante. Gracias, doctor. Doctora Ana Catalina Arce, buenos días. ¿Qué referencia tiene del Relay 200 de 3M? Sin lugar a dudas es muy buen cemento, aunque ahorita, doctora, pues ya pasó de moda. Está el Relight Ultimate, que es de hecho está muy bien rankeado, es el producto de Dental Advisor. Personalmente no lo he probado, pero ambos desde el EU100 tienen, y el Relay ARC y el Relay Veneers. O sea, sin lugar a dudas 3M es una compañía también que le da confiabilidad, doctora. Muchas gracias, doctor. La doctora Jimena Zamboni, buenas tardes, doctor. ¿Cuál es el cemento más aconsejable para cementado de endopostes de fibra de vidrio? Yo creo, doctora, gracias por su pregunta, buen día. Yo creo que cualquiera de los que hablamos y cualquiera que haya de una buena casa comercial es muy bueno. Entonces, de fibra de vidrio, lo importante, doctora, nada más, mi filosofía es que entre más seguro, más marrabo, ¿no? Entonces, pongo silano 1 minuto en el poste, seco solamente el silano, no lo lavo, seco solamente el silano, pongo adhesivo, ¿sí? Evaporo todo el solvente, polimerizo. Generalmente debo de dejar el poste no tan justo, porque como voy a poner adhesivo y voy a poner el poste, al menos que utilicen un adhesivo que sea dual, que sea auto y fotopolimerizable. Por ejemplo, Excite DSC, por ejemplo, Visco, por ejemplo, Ultradem, todos tienen su activador de adhesivos. Entonces mezcla una gotita, lo lleva y eso ya es autopolimerizable, porque el cemento por los catalizadores es autopolimerizable, pero el adhesivo no. Entonces, si usted pone el adhesivo y no lo polimeriza, entonces mete el cemento cualquiera que fuese, la luz no alcanza a llegar, el cemento endurece y ese adhesivo queda activamente funcionando y puede causarle problemas. Entonces, la respuesta, doctora, de los que vimos hoy que están indicados para postes, como vio, cualquiera de estos que utilice está perfecto. Generalmente yo utilizo los autopolimerizables con grabado. Gracias por su pregunta, doctora. Doctora Marisha Castro, ¿alguna literatura menciona que se debe aplicar 2 capas de silano y calentarla entre capa y capa? ¿Es necesario siempre? Bueno, el silano es dependiendo del que esté haciendo. Cuando usted calienta el silano, doctora, es altamente volátil. Creo que volvemos, yo no tengo esa información. Como yo no soy investigador, no le podría decir si sí o si no, pero hasta ahorita en el uso de silanos de casas comerciales no se ha, yo no he visto en la información. De hecho, ahora que se Monobond Plus, por ejemplo, porque ya graba silano, graba esmalte, graba metal y graba circonia, se llama Monobond Plus y está rankeado también con muy buena calificación. Se aplica 1 minuto y 3 en metal y en circonia, pero nunca me ha dicho que se caliente. Desconozco, doctora, no le quisiera decir algo que no sé. Lo lamento no poder contestar, doctora. Yo no he hecho eso y los resultados que he obtenido son satisfactorios. Doctora Mónica Prado, ¿cuál autopolimerizable recomienda para postes metal?
Doctor, gracias. Gracias, doctora Mónica. Sí, el BISEM o el Multilink o el Panavia 21 puede utilizarlos sin ningún problema. Como le menciono, yo sí prefiero hacer un grabado tanto del conducto con ácido tofofóricco, poner adhesivo y grabar. Si es mi poste, metálicos generalmente no los utilizo. Yo lo máximo que utilizo son fibra de vidrio, son los de fibra. Que son los para post white, que son los que utilizo, no me gustan los tan lúcidos, y un cemento que es de autopolimerización, tanto Multilink como el BSEM, como el MaxSem, Duolink, son los que utilizo. Doctora Ana Catalina Arce, referencia sobre Bifix SE. Muchas gracias, saludos desde Costa Rica. Doctora, muchísimas saludos, gracias por la pregunta. Bifix lo he utilizado cuando tuvimos la oportunidad de estar en UNAM haciendo los diplomados. Ahí teníamos la obligación de probar los diferentes cementos. Bifix de Boco, sin lugar a dudas, es una buena alternativa, pero de hace 10 años que regresé a Guadalajara o un poquito más, he dejado de utilizarlo, pero es un buen cemento, el Bifix sin lugar a dudas puede utilizarlo. Gracias por su pregunta y saludos hasta Costa Rica. Muchísimas gracias, doctor Aldo. En este momento se han resuelto todas las inquietudes de los odontonautas. Tenemos una última pregunta, doctor, de la doctora Mónica Prado. Doctor, cuando se le presentan endodoncias con cemento de eugenol o amalgamas con óxido de zinc, ¿se puede neutralizar el eugenol con algo? Buena pregunta, doctora. Realmente el eugenol se ha visto que no tiene una penetración tan grande, las partículas no son tan pequeñitas para pasar más allá de eso. Con que usted haga un lavado con alcohol, con clorhexidina y haga un buen pulido, puede evitarse tener esos problemas. Lo que sí no puede dejar es una base de óxido de zinc eugenol y luego hacer una cementación de una inlay con un cemento resinoso porque no va a polimerizar. Entonces, ya hay materiales, Ultraden los tiene, que puede, si quiere usted dejar ese óxido de zinc eugenol, pones este restaurativo arriba y le queda o una base de ionómero de vidrio y puede hacer ya el grabado, nomás teniendo en cuenta que no va a tener tanta adhesión. Por ende, la preparación debe de estar no tan expulsiva, sino un poco más retentiva. Pero la respuesta es sí, si hubo gutapercha con óxido de zinc eugenol. De hecho, la mayoría, a excepción de un par de cementos que están a base de hidróxido de calcio, la mayoría de cementos en endodoncia, pues tienen, para hacer tratamientos de conductos, tienen óxido de zinc eugenol. Entonces, usted cuando prepara con las fresas de piso y luego con las fresas de los postes, sin lugar a dudas, que quita todo el exceso de cemento. Es muy buena pregunta. O sea, lo que sí no puedo hacer es dejar una capa para poder hacer. Entonces, de hecho, me recomiendan poner arriba una pequeña capa de resina fluida para poder sellar esa parte del cemento, ¿no? Pero de ionómero de vidrio. Pero al final yo no lo hago, que la punta quede en contacto con el óxido de zinc no pasa nada. Toda la superficie, a la hora que usted prepara, la va a quitar. Entonces, no tiene ningún problema, doctora. Gracias por su pregunta. Muchas gracias, doctor Aldo Flores, por esta interesante conferencia. Le enviamos un fuerte abrazo hasta la bella ciudad de Guadalajara. Muchas gracias. Diana, le agradezco muchísimo su ayuda, gracias por estar aquí y a todos nuestros colegas y cibernautas que están en el espacio odontológico. Muchísimas gracias, gracias por dispensar su tiempo a esta plática, que espero que haya sido de utilidad y nos veremos pronto. Que tengan buen fin de semana. Muchas gracias, doctor. Agradecemos a nuestros queridos amigos de Dental RH y Estudio Odontotécnico, quienes patrocinaron esta interesante conferencia del doctor Aldo Flores. Muchas gracias a nuestros queridos odontonautas que se conectan desde todo nuestro país y países hermanos latinoamericanos.
Queridos y queridas idontonautas, fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en nuestra aula virtual I+D en el ciberespacio. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles próximamente en esta su aula virtual, para que disfruten de las interesantes conferencias en vivo que tenemos por venir. Se despide su amiga Diana Montoya. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta pronto.